El silencio absoluto dominaba cada rincón de la capilla privada del Palacio Apostólico en la madrugada de este lunes, 29 de junio de 2026. Frente al altar, el Papa León XIV permanecía arrodillado, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos entrelazadas sobre el reclinatorio de madera desgastada. La luz dorada del amanecer romano apenas comenzaba a filtrarse a través de los altos vitrales, proyectando sombras tenues sobre los antiguos mosaicos del suelo. Fuera, la lluvia de la noche anterior había dejado los adoquines del patio de San Dámaso brillando bajo la penumbra, mientras una brisa fresca traía el inconfundible aroma de la piedra húmeda y la serenidad de una Roma que aún despertaba. Para quienes conocían de cerca al Santo Padre, estos momentos de recogimiento eran el pilar sobre el cual sostenía el inmenso peso de la Iglesia universal. Sin embargo, aquella mañana su oración parecía revestida de una quietud diferente, una pausa profunda que no nacía de las preocupaciones habituales de la curia romana ni de los informes de los dicasterios. Era un silencio que parecía viajar en el tiempo, un puente invisible hacia los años de su juventud en Chicago, mucho antes de que el mundo conociera su nombre como Robert Francis Prevost. El pontífice respiró profundamente, un suspiro casi imperceptible que rompió por un instante la quietud de la sala. Sus ojos, fijos en el crucifijo de bronce de la pared, reflejaban una mezcla de gratitud y de una nostalgia antigua, de esas que nunca se apagan del todo. Aquel día se cumplían varias décadas desde la partida de la mujer que le había dado la vida y que, en silencio, había forjado el destino que hoy lo colocaba en la cátedra de San Pedro. Al concluir su oración, el Santo Padre se dirigió lentamente hacia su despacho privado, donde la rutina del Vaticano ya comenzaba a dar sus primeros pasos. Los pasillos del Palacio Apostólico, custodiados en el exterior por los guardias suizos en perfecta formación, se encontraban aún vacíos. Al entrar a la estancia, su secretario personal, el padre Alejandro Vargas, lo esperaba con una discreción impecable. Sobre el escritorio de madera noble no descansaban esta vez los pesados expedientes de la diplomacia vaticana ni las reformas financieras del gobernatorato. En el centro, destacaba un sobre de papel amarillento, visiblemente desgastado por el transcurso inevitable de los años. El padre Vargas, con voz respetuosa, rompió el silencio explicando que el documento había sido entregado en mano por un mensajero especial de la Archidiócesis de Chicago, tras haber permanecido custodiado en un antiguo archivo parroquial durante más de 50 años. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos relatos que tocan el alma y nos recuerdan el valor infinito de la fe y la familia. León XIV tomó el sobre con una delicadeza extraordinaria. Sus manos, habituadas a firmar encíclicas y decretos de importancia global, temblaron sutilmente al reconocer la caligrafía inclinada y firme de su madre, Mildred Prevost. Era una carta escrita a mano, fechada en el invierno de 1974, justo en la víspera de que el joven Robert tomara la decisión definitiva de ingresar al seminario de los agustinos. Con un gesto de paz, el Papa miró a su secretario. Vargas comprendió de inmediato la muda petición de intimidad y, tras una breve inclinación de cabeza, abandonó la habitación cerrando la puerta con suavidad, dejando al pontífice a solas con las palabras de su madre. Sentado frente al ventanal que daba a la plaza de San Pedro, León XIV comenzó a leer las páginas que su madre había escrito con tanto amor y dolor. Cada palabra plasmada con tinta azul era un eco directo del pasado. La carta no era simplemente una despedida cariñosa, sino la revelación de un secreto que su madre había guardado celosamente hasta el último día de su vida. El joven Robert siempre había creído que su viaje a Roma y sus estudios universitarios en el seminario habían sido financiados por una beca extraordinaria y algunos ahorros familiares modestos. Sin embargo, la verdad que ahora se desplegaba ante sus ojos era infinitamente más profunda y desgarradora. En la misiva, Mildred confesaba que para reunir el dinero necesario para pagar los pasajes de barco, la matrícula y el sustento de su hijo en Europa, había trabajado durante casi 3 años en dobles turnos en una fábrica textil del sur de Chicago, ocultando el agotamiento físico extremo bajo una sonrisa inquebrantable cada vez que él regresaba a casa. Más aún, la carta revelaba que Mildred había vendido en absoluto secreto la única herencia valiosa de su familia, un antiguo anillo de bodas de oro y diamantes que perteneció a su abuela, el cual solía decir que se había perdido durante una mudanza. Pero el sacrificio más grande de todos no fue material. Para no interferir en la vocación sacerdotal de su hijo y evitar que él abandonara sus estudios por quedarse a cuidarla, Mildred había ocultado deliberadamente el diagnóstico de una enfermedad pulmonar avanzada que los médicos le habían descubierto meses antes del viaje de Robert. «Hijo mío», escribía Mildred con letras que denotaban el cansancio de su mano, «si te hubiera dicho la verdad, tu noble corazón te habría obligado a quedarte a mi lado en Chicago. Pero tu camino no pertenece a esta casa de Dalton.
tu camino pertenece a Dios y a las almas que un día habrás de guiar. Mi mayor felicidad es saber que serás un buen sacerdote, y ningún dolor físico se compara con la alegría de verte entregar tu vida al Señor. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo por la solemnidad del cargo, resbalaron lentamente por las mejillas del Papa León XIV, cayendo sobre el papel envejecido. Se llevó una mano al rostro, respirando con dificultad, abrumado por el peso de un amor tan incondicional que había permanecido oculto en las sombras del tiempo. En ese instante de profunda vulnerabilidad, un suave golpe en la puerta interrumpió el silencio de la estancia. El padre Vargas entró despacio, con una expresión de profunda calidez en su rostro. Iapos, Santo Padre Iapos, dijo en un susurro, Iapos, la persona de la que le hablé ha llegado. Está en la antesala Iapos. El Papa se enderezó, recuperando la compostura con esa dignidad natural que lo caracterizaba, se secó las lágrimas con un pañuelo blanco y asintió levemente con la cabeza. Iapos, déjala pasar, Alejandro Iapos, respondió con una voz serena pero visiblemente conmovida. Segundos después, las puertas de madera tallada se abrieron para dar paso a una anciana de cabellos completamente blancos y andar pausado, ayudada por un sencillo bastón de metal. Era Ellen Prevost, la hermana menor de su madre y la última tía viva de Robert, una mujer de 86 años que había viajado desde Illinois en el más absoluto anonimato, custodiada discretamente por los servicios de seguridad vaticanos y recibida con honor por los guardias suizos en el patio principal. Al ver al Papa vestido con su sotana blanca y la cruz pectoral brillando sobre su pecho, Ellen se detuvo. Sus ojos ancianos, cargados de recuerdos, se llenaron de lágrimas. Intentó hacer una reverencia protocolaria, pero León XIV no lo permitió. Con pasos rápidos y decididos, acortó la distancia entre ellos, se inclinó con profundo respeto y la estrechó en un abrazo largo y cálido que derribó en un instante todos los protocolos de la Santa Sede. El Papa ayudó personalmente a su tía a sentarse en uno de los sillones de cuero del despacho, colocándose él mismo en una silla sencilla a su lado, sosteniendo sus manos arrugadas y frías entre las suyas. Durante casi un minuto, ninguno de los dos pronunció palabra alguna. El silencio en la habitación no era de distancia, sino de una comunión espiritual profunda que conectaba sus corazones con un pasado común. Ellen contempló el rostro de su sobrino, buscando en el vicario de Cristo las facciones del niño alegre y humilde que corría por las calles nevadas de Dalton. Iapos, Bobby Iapos, murmuró con una ternura inmensa, utilizando el nombre de su infancia, Iapos, tu madre siempre supo que llegarías muy lejos, pero ni en sus mejores sueños imaginó que este sería tu destino Iapos. El Papa sonrió con una humildad infinita, bajando la mirada por un instante antes de responder, Iapos, tía Ellen, no soy yo quien ha llegado aquí. Es el sacrificio de mi madre el que me ha traído hasta esta silla. Acabo de leer su carta y no puedo evitar sentir un dolor profundo por no haber conocido antes toda la verdad sobre su esfuerzo Iapos. Ellen asintió lentamente, apretando las manos del pontífice. Iapos, ella no quería tu compasión, Bobby, ella quería tu libertad para servir a Dios. Por eso me hizo jurar que no te entregaría este diario ni sus pertenencias hasta que hubieran pasado 50 años de tu ordenación, o hasta que el momento fuera el adecuado Iapos. Con un esfuerzo pausado, la anciana abrió su bolso de mano y extrajo dos objetos sagrados para la memoria familiar, una pequeña cruz de madera unida a un rosario tosco que Mildred usaba para rezar cada noche, y un cuaderno de cuero marrón desgastado por el uso constante. Iapos, aquí está su diario, Bobby. Aquí escribió cada una de sus oraciones por ti, cada dolor que ofreció en silencio para que tú pudieras ser el sacerdote que hoy guía al mundo Iapos. Con una reverencia casi litúrgica, el Papa León XIV recibió el viejo rosario de madera y el diario de su madre. Al sostenerlos, sintió que sostena el verdadero tesoro de su vida, una reliquia mucho más valiosa que cualquiera de las coronas o cálices de oro guardados en los museos del Vaticano. Abrió el cuaderno de cuero marrón con un cuidado extremo, temiendo dañar las hojas resecas por el paso del tiempo. Sus ojos se detuvieron en una página escrita en el otoño de 1975, pocos días después de su llegada a Roma. Iapos, hoy mi Bobby me llamó desde Italia Iapos, decía el texto con caligrafía temblorosa. Iapos, su voz sonaba llena de entusiasmo, aunque sé que extraña su hogar. Me dijo que la cúpula de San Pedro es hermosa y que reza por mí en cada misa. Mis pulmones me duelen mucho hoy, apenas puedo respirar, pero le mentí y le dije que me sentía mejor que nunca para que no se preocupe. Si mi sufrimiento sirve para que él celebre una sola misa con el corazón en paz, entonces este dolor es el regalo más hermoso que Dios me ha dado Iapos. El Papa cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran en lo más profundo de su alma. La revelación de aquel sacrificio silencioso,
de esa maternidad llevada al extremo del martirio cotidiano por el bien de su vocación, redefinió en un instante su propia comprensión del ministerio petrino. Comprendió que su sotana blanca, su cruz pectoral y su autoridad apostólica no eran símbolos de un triunfo personal, sino el fruto maduro de una semilla de amor sembrada en el dolor, el anonimato y la entrega absoluta de una madre sencilla de Chicago. La verdadera grandeza de la Iglesia no se encontraba en los fastuosos salones de la curia, sino en los corazones humildes que, como el de Mildred Prevost, se desgastaban en el silencio para sostener la fe del mundo. El atardecer romano comenzó a teñir las nubes sobre la Basílica de San Pedro con tonos de un violeta profundo y un oro brillante, envolviendo el despacho papal en una atmósfera de paz casi celestial. El Papa León XIV se levantó despacio de su asiento, se acercó al gran ventanal y observó la inmensidad de la plaza, donde cientos de peregrinos se congregaban bajo las luces que comenzaban a encenderse. En su mano derecha, apretaba con fuerza el rosario de madera de su madre, sintiendo cada cuenta desgastada como un recordatorio físico de su origen y de su misión. Ellen lo observaba desde el sillón con una sonrisa serena, sabiendo que su tarea en la tierra estaba cumplida al haber devuelto a Bobby sus raíces más sagradas. El Santo Padre se giró lentamente y, mirando a su tía con una serenidad majestuosa, pronunció unas palabras que definirían el rumbo de los días venideros. Iapos, esta historia de amor y sacrificio no puede quedarse entre estas paredes, Ellen. El mundo moderno sufre de una terrible amnesia sobre el valor de las madres y el heroísmo del silencio. Debemos recordarles a todos de dónde venimos Iapos. El pontífice llamó al padre Vargas y le dio instrucciones precisas para que organizara una catequesis especial dedicada enteramente a la figura de la maternidad y el sacrificio silencioso, utilizando las enseñanzas de su madre como el hilo conductor de un mensaje de renovación espiritual para toda la Iglesia católica. Iapos, que todo el Vaticano, que cada rincón de la cristiandad sepa que detrás de cada sacerdote, de cada obispo y de cada papa, hay una madre que entregó su vida en el altar del anonimato para que la luz de Cristo siguiera brillando en el mundo. Iapos, ordenó León XIV con una firmeza que conmovió profundamente a sus colaboradores. Al caer la noche sobre la ciudad del Vaticano, las luces del Palacio Apostólico permanecieron encendidas, reflejándose en los adoquines húmedos de la Plaza de San Pedro. En la pequeña capilla privada, León XIV y su tía Ellen rezaron juntos el rosario de Mildred bajo la tenue luz de las velas, uniendo el pasado y el presente en una plegaria de gratitud eterna. Aquel encuentro íntimo y sagrado dejó una huella imborrable en el corazón del pontífice, recordándole que no hay autoridad humana ni título eclesiástico que pueda superar la nobleza de un corazón agradecido que no olvida sus raíces. La historia de Mildred Prevost es el reflejo de miles de madres que, en la discreción de sus hogares, trabajan sin descanso y sufren en silencio para que sus hijos alcancen las cumbres de la vida. Nos enseña que la verdadera grandeza de un líder no radica en el poder que ejerce desde los tronos más altos de la tierra, sino en su capacidad para conservar la humildad, honrar la memoria de quienes se sacrificaron por él y mantener viva la fe sencilla que aprendió de rodillas en su infancia. Porque los cargos pasan, los títulos de la curia se desvanecen con el tiempo y las glorias del mundo son efímeras, pero el amor de una madre y el sacrificio realizado con pureza de intención permanecen esculpidos para siempre en el corazón de Dios y en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la memoria y la fe del Papa León XIV. Si esta conmovedora historia ha tocado tu alma, no olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a este canal y compartir este video con tus seres queridos. Que la bendición y el amor incondicional que forjaron esta historia acompañen siempre tu hogar. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.